Ajá, profe, ¿por qué es tan importante este tema para nosotros, para las unidades de investigación criminal? Ustedes se imaginan, ahorita lo vamos a ver en una tabla, ustedes se imaginan el arduo trabajo que hay luego de un accidente, porque no solamente es llenar los informes, ¿sí? Y entregar eh, la gran cantidad de documentos que deben llenarse, sino lo que viene después de lo que hacen las unidades y en la que siempre va a estar el funcionario policial. Quedamos en el histriónico, necesidad constante de atención, emociones exageradas. Aquí también entra el que levanta la moto en el semáforo. Y tenemos al narcisista, sentido grandioso de importancia y falta de empatía. Algo muy importante que quiero enmarcar el día de hoy. Muchas de las situaciones en las que nosotros vemos este tipo de casos, cuando decimos, es que ese hombre es un narcisista, no solamente es en el ámbito amoroso, en el ámbito familiar o de pareja, también lo puede ser cuando manejan un vehículo, cuando dejan que su hijo menor de edad maneje un vehículo. Hay falta de empatía. Cuando una persona no es empática, es narcisista. Si yo voy en la calle y mi responsabilidad es respetar el semáforo, ¿por qué yo debo pasar? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Y entonces intentan justificarse. Con esta clase, ya ustedes se van a dar cuenta que nadie que se encuentre en un proceso de que haya cometido un delito va a buscar la extinción del mismo. Jamás. ¿Sí? Jamás. Porque ellos entran dentro de estos clústeres que son súper importantes para la criminología y para la criminalística ante hechos de seguridad vial. Así que el que les pregunte que si esta unidad es una de las más fáciles, totalmente equivocado. Es una de las más difíciles, porque no estamos hablando de personas que sean psicopáticas o sociopáticas, estamos hablando de personas que aún en sus procesos conscientes cometen delitos y es mucho más grave. Yo prefiero trabajar con una persona que sé que tiene un trastorno de personalidad antisocial ante una persona que hace una vida normal en sociedad. Es mucho más grave, mucho más peligroso y mucho más difícil, porque su reacción es totalmente volátil. No sabemos si va a ser sumiso o va a ser impulsivo. Y eso es grave, sobre todo en el proceso de seguridad vial. Bien, y tenemos el comportamiento ansioso o temeroso. El evitativo, que es inhibición social, sentimientos de inferioridad. Por ejemplo, ¿cómo podemos identificar a estas personas? Cuando nos acercamos a un vehículo y es una mujer o es un hombre y le decimos, por favor, descienda del vehículo. La persona no sabe si bajarse, si caminar. Hay que darle su tiempo, obviamente con toda la precaución y todo lo que esto implica. Dependiente, necesidad excesiva de ser cuidado y sumisión. Profe, ¿qué personas entrarían en este grupo? Porque le hemos buscado a todos un espacio para encajar. No sé si les habrá pasado que a veces se encuentran en la calle y hay un accidente y siempre existe alguien que quiere revictimizarse. Eso lo vamos a ver en victimología, que no creo que nos dé tiempo hoy, pero bueno, vamos a intentar ver lo que más se pueda. Ese es la persona del clúster C, una persona dependiente de la ley, que sale corriendo y primero, señora agente, me hizo, me dijo él, se me atravesó, no deja ni siquiera que terminen de hablar o que ustedes lleguen. Aquí entran esas personas en este clúster. Y tenemos al obsesivo compulsivo, perfeccionista y rigidez, el que saca el celular. Ahí está. Este es el que saca el celular. Ajá, ¿y cómo podemos trabajar ese tipo de situaciones? Ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos entonces, esto no es importante para ustedes, ya lo vimos atrás. Tenemos entonces acá, dime, Jorge o Fernando. Jorge, ¿me escuchas? Jorge, Sí, profe, yo lo estoy escuchando, estoy viendo la clase. es que tienes el micrófono abierto, gracias. Sí, sí, ahora va que me di cuenta. Pena. No se preocupe. Entonces, esta tablita, les recuerdo que todo el material se los voy a obsequiar para que lo tengan, igualito lo tienen que utilizar para hacer
el estudio de caso, la segunda parte. Tenemos entonces trastorno de personalidad y trastorno de conducta. ¿Cuál es el trastorno de personalidad? Patrón persistente de pensamientos, emociones y comportamientos que se desvían de lo esperado en la cultura del individuo. Si él sabe que hay una norma, ¿por qué la rompe? Vuelvo al tema que hablábamos en inicio. Y el trastorno de conducta es un patrón repetitivo y persistente de comportamiento antisocial, agresivo, desafiante. Hay algo importante que quiero que tengan claro. El trastorno de conducta se da antes de los 15 años y el trastorno de personalidad se da en la adultez. Clara diferencia. Cuando yo me consiga a un adolescente delante de un volante o en una moto y lo vaya a detener, sé que me encuentro, no es porque sea incapacitado mentalmente, porque él sabe lo que está haciendo, pero es un trastorno de conducta, que quizá pues sus padres le han permitido seguir en este proceso a través del tiempo, que si no se frena a tiempo, se puede convertir en un trastorno de personalidad. Por eso siempre lo he dicho, la norma en la adolescencia debe ser mucho más rígida en la actualidad que antes, que ni siquiera en los adultos. Tenemos entonces inicio habitual, les digo, infancia o adolescencia antes de los 15 en el trastorno de conducta y en el de personalidad final de la adolescencia o adultez temprana. Duración. El trastorno de personalidad es crónico y estable en el tiempo. Por eso es que nosotros escuchamos, por ejemplo, una noticia que escuché el día de hoy de las investigaciones que están haciendo ante el hecho ocurrido hace un mes, ante el atentado eh, que intentaron hacerle a Miguel Uribe Turbay, que dice que el trastorno de personalidad es crónico y estable en el tiempo. La persona tenía delinquiendo 20 años, 20. Y el trastorno de conducta puede ser temporal o evolucionar hacia otro trastorno. Chicos agresivos, cuando veo que a veces los detienen en las ciclorrutas para pedirle los documentos de las bicicletas, que se ponen agresivos, eso es un trastorno de conducta. Hay que saberlo identificar para saber cuál va a ser la solución. A darle para que el funcionario siempre tenga esa protección y ese control de emociones. Eso es lo más importante. Relaciones sociales, el trastorno de personalidad, a ellos no les interesa absolutamente nada. Lo hacen y ya, son conscientes. Y el trastorno de conducta tienen problemas con la autoridad, las normas y las reglas sociales. Lo que podemos ver en los chicos que se encuentran en barrios populares, que andan sin casco y que no les importa pasar hasta por el frente del CAI, porque el trastorno de conducta pues está establecido. Y ellos pues saben que siempre el que va en contra de la norma es quien la establece, no ellos. Ellos siempre van a sentir que están en lo correcto. Y otros que pues aún sabiendo que no lo están, pues les encanta la adrenalina y la emoción de que los pueden agarrar. Conciencia del problema. En el trastorno de personalidad, la persona suele tener poca conciencia de que su personalidad es problemática. Por eso les digo, vuelvo y repito, todos los que hacen conscientemente a través del volante tienen trastorno de personalidad y son más peligrosos que un psicópata. La persona a menudo no reconoce el impacto de su conducta en el trastorno de conducta. Vemos los ejemplos, trastorno límite de la personalidad, ya lo hablamos anteriormente, antisocial, narcisista y evitativo, y en el trastorno de conducta, el que es negativo, el que es desafiante, y cómo se asocia con otros trastornos, el de la personalidad, frecuente comorbilidad con ansiedad y depresión. Atentos con esto también. Después les voy a explicar. Clase rapidita de un minuto. Puede ser un precursor de un trastorno de personalidad antisocial en la adultez. Recuerden que los trastornos de conducta, como vienen en la adolescencia y no se corrigen a tiempo, se vuelven un trastorno de personalidad en la adultez. Quizá lo que me comentaba Fabio, que una persona que aún sabiendo que debe cumplir una norma, que viene de una escuela, que lo ha formado y aún así rompe con el patrón, se vuelve una persona anómica, es alguien que viene desde un trastorno de conducta que no fue limitado o corregido a tiempo y lo volvió costumbre en su proceso social. ¿Por qué? Porque afecta al otro. No comprende realmente, es narcisista, no es empático con el deber, con que la personalidad y la responsabilidad es individual. Eso hay que tenerlo muy claro y por lo general, lamentablemente, pues decir que no lo tenemos todos
Podemos ser muy disciplinados en nuestro trabajo, pero desorganizados en el hogar. Podemos ser hombres fieles a nuestros preceptos en el trabajo, pero somos infieles en el hogar. ¿Sí? No quiere decir que tengamos que ser 100% en todo. Sin embargo, en esto que nos atañe a nosotros el día de hoy, que es el comportamiento y cómo funcionan las unidades de investigación criminal, hasta dónde se llega para poder comprender por qué una persona, aún sabiendo que existe una norma, la rompe, busca ser anómico, así se le llama. Bien, tenemos trastornos de personalidad, ejemplos. Esto, pues realmente más adelante me gustaría pues que pudiéramos tener este tipo de clases espectaculares y aquí pues llegamos. Sociopatía y psicopatía lo dejamos para luego. Nos vamos nuevamente a nuestras diapositivas con las que veníamos trabajando. Ahorita les voy a mostrar otro material. Bien, claros hasta aquí de los trastornos de personalidad y de conducta en seres normales, bueno, en los que hacen vida en sociedad. Sí, profe, claro, pero entonces en cuanto a este tema de trastorno de conducta, pues yo pienso que también está muy relacionado, doctora, con el tema de esa cultura o de esas costumbres que muchas veces se presenta en muchas zonas del territorio nacional, donde el ejemplo que desde muy niños, personas que desde muy pequeños observaban de pronto de sus padres, el caso por lo menos de que siempre observaban que el papá llegaba en estado de embriaguez, conduciendo ya sea una motocicleta o un vehículo, y que para ellos era el ejemplo un buen ejemplo, porque de pronto nunca observaron que pasó nada y que esa persona siempre lo venía haciendo. Y es como ese ejemplo es como con el que ellos se criaron y con la cultura o la costumbre que ellos se criaron y para ellos, muchos de ellos continúan haciéndolo y fueron creciendo y adquirieron esos mismos hábitos inseguros, esas conductas inadecuadas y que en muchos municipios se siguen observando, de pronto que siempre, de pronto que el papá lo llevaba en la moto y que nunca utilizaban el casco, entonces para ellos era normal y crecen y pues lo continúan haciendo. Entonces, ese trastorno de conducta, pues pienso que también tiene mucha relación con el entorno en que fueron criados y en cuanto al ejemplo que recibieron de sus padres desde pequeños. Entonces, sí es muy importante, pues, en cuanto a este tema de cambiar como esos comportamientos o crear esa cultura de seguridad, de autoprotección, pues muy importante que se empiece a generar es desde la niñez, porque ya una persona adulta que ya tiene como este trastorno de conducta, que ya se convierte en un trastorno de personalidad, ya es muy difícil que lo cambie. Total. Gracias por el aporte. Te voy a colocar un ejemplo de ello que yo sé que ustedes lo han escuchado hasta de familiares y amigos que dicen, yo he tomado manejo mejor. ¿Sí? ¿No lo han escuchado? A mí no me afecta, es más, yo manejo mejor. Porque obviamente cualquiera lo hace porque tiene el secuestro de la amígdala, se le aumenta el cortisol que lo pone en estado de alerta. Entonces, cuando sí puede manejar muy bien, pero si se ocasiona un accidente, ¿qué va a pasar con ese cortisol alterado? La persona se va a volver totalmente impulsiva, agresiva, y va a ser mucho peor controlarla. Obviamente le puede dar un proceso depresivo que le puede generar un infarto al miocardio. Miren lo grave y la gente, nosotros, los ciudadanos del común, que no somos funcionarios, no logramos percibir la magnitud de lo que puede generar un accidente. Yo les voy a contar algo que me pasó muy particular. Venía justamente de una reunión de la ICEBI y pues venía con otro profesor y veníamos en su carro y vemos que hay mucho tránsito. Nos llama la atención porque en ese sector no había y a lo lejos veo el uniforme de criminalística y yo, es que seguramente hubo un hecho vial. Sí, efectivamente, en medio de la calle, había muchísima distancia al paso peatonal, había una jovencita. Todavía tengo su rostro por querer mirar, bueno, ya uno pues con la costumbre de ver tantos cuerpos, pero no sé por qué se me afectó tanto. Y la veo
y supongo que ya había pasado mucho tiempo porque ya se acercaban los funcionarios con los uniformes de criminalística, las batas blancas, eh, los precintos, para hacer levantamiento del cuerpo. Me imagino que ya habían empezado a hacer todo el protocolo de la recolección de, de la evidencia física. Y pues a mí me llama mucho la atención cuando intentan girarla y veo mucha distancia. Fue tanta mi curiosidad, tanta, tanta, tanta que duré toda la tarde investigando a ver qué fue lo que pasó. No conseguía noticias. Hasta que por fin consigo la noticia del sector, me ubico, veo la foto y digo, sí, ahí es. Ella no tenía sangramiento de ningún tipo. Obviamente me imagino que le generó el golpe un shock hipovolémico y fallece. El accidente se dio de la siguiente manera. Las motos arrancan. Ella, por ir en afán, se cruza por la mitad de la calle pensando que ella podía pasar y el motorizado la levantó. Obviamente, pues tuvo que darse un impacto impresionante porque al parecer quedó a muchísima distancia y obviamente puede ser el arrastre o el golpe tan fuerte que recibió que le genera el shock hipovolémico. Entonces, yo me pongo a pensar y yo digo, pero si le faltaba poco para llegar al paso peatonal, ¿qué era más importante que su vida en ese momento? También, ¿qué pensaba el motorizado? Yo no me puedo frenar porque vienen todos los carros detrás y el que puede morir voy a ser yo. Miren esta posición tan importante que solamente nosotros que estamos del otro lado podemos analizar y que podemos construirla en menos de 20 segundos, porque la experiencia nos lo ha permitido, saber qué va a pasar luego de. Cuando a mí me causa tanto, o sea, fue muy impactante para mí verla tan joven en medio de su proceso inconsciente. Yo digo, nosotros a veces pensamos que los que debemos medicar son a los psicópatas y los sociópatas. Y es falta de una educación vial tan importante que tenemos que conocer lo importante que es la vida y que yo tengo que respetar al que maneja. Porque él siempre tiene que salir adivinando lo que yo estoy pensando. Ah, yo me voy a tirar al carro. Él tiene que esperarse. Él tiene que frenar. Porque siempre tenemos que esperar que el otro piense por nosotros. Y esto es lo que se le tiene que decir. Y yo sé que ustedes lo hacen. Cuando quieran crear conciencia ante una persona que quizá de una manera más benevolente permita el consejo, porque yo sé que la sociedad es bastante difícil. A nadie le gusta escuchar cuando hace las cosas mal. Es muy poco el que lo escucha. Por eso somos anómicos. Todos queremos romper en algún momento la norma. Bien, voy a compartir de nuevo pantalla para que continuemos y no quitarles mucho más tiempo. Pero bueno, yo me apasiono cuando estoy dando estos temas porque creo que es lo más importante en los procesos de investigación criminal, sobre todo en el área que nos atañe a nosotros en este momento. Bien, comparto pantalla. Tenemos entonces ahora la criminalística, ¿sí? A mí me llama mucho la atención y siempre le doy esta denominación cuando estoy en el área de la criminalística, que es el que les estaba presentando a continuación. Dime cómo matas y te diré quién eres. Cuando yo me encuentro ante un hecho vial y consigo lo que llamaban ahorita el siniestro, ¿sí? ¿Quién me lo nombró? Fabio. Fabio, justamente. Y dice, dime cómo matas y te diré quién eres. Entonces, la persona que inconscientemente, bajo el efecto del alcohol o de alguna sustancia psicoactiva, o porque iba peleando con su pareja, se distrajo y atropelló a una persona, o chocó contra un poste, o sencillamente no vio que había un paso peatonal y lo pasó y se lleva a cabo un siniestro vial. ¿Qué me está indicando esa persona? ¿Quién es la persona con la que me estoy enfrentando? O con las personas que me encontraba, que también puede ser que hayan muerto en el siniestro vial, que los hemos visto. Yo sé que ustedes han sido conscientes y protagonistas de muchos levantamientos de cuerpo producto de accidentes. Yo estuve en uno donde empecé a hacer el proceso de investigación y el cabello de la niña quedó
a más de 30 metros de distancia donde la niña quedó. ¿Qué significa eso? Que hubo exposición total de masa encefálica. Y su rostro del lado izquierdo pues no estaba. Como hubo un arrastre por el suelo, producto del accidente, obviamente pues el camión era mucho más alto y el vehículo era mucho más pequeño. En el momento del accidente pues obviamente la mamá estaba en un proceso, en una crisis. ¿Cómo controlo yo una persona que está en una crisis ante un siniestro vial? ¿Cómo la controlo? ¿Cuál es mi lugar como funcionario si necesito recabar la mayor cantidad de evidencia física? Pero la prioridad es la persona que está viva, ¿sí? Y pues también es importante que ustedes conozcan, espero también poderles regalar ese tema de los primeros auxilios psicológicos, que es muy bueno en el ámbito de seguridad vial. Dime, Jonathan, Profe, señora, Juliet, ¿cómo estás? Buenas noches. bien, profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta y qué pena interrumpirla, No, ya que pregúntame. yo, pues inicialmente había hecho la pregunta sobre el tema de la diferencia que había o que tomamos nosotros como siniestro vial y un accidente de tránsito. Lo que él hablaba es, pues, digamos que es un tema, para mí es muy cierto y yo también lo veo desde ese punto de vista. Un accidente de tránsito es algo involuntario y ya un siniestro vial, digamos que yo lo veo más enfocado a un error humano o algo que puede ser evitable, pero pues por consecuencias de cometer un error a veces generamos un accidente de manera muy trágica. Sí, Sí, pero totalmente. eh, actualmente sí está bien que digamos accidente de tránsito cuando hay una lesión culposa en accidente de tránsito o ya puede ser catalogado un siniestro vial. Porque digamos que esas preguntas nacen a la hora de redactar un informe. Entonces siempre queda la duda y actualmente nos dicen, no, es que ya no se llama accidente vial, ahora es un siniestro. Entonces siempre queda la duda y pues ya con la clase le da uno un poco de claridad el poder determinar de qué manera puedo yo ver el accidente y clasificarlo, determinarlo, pero sí es una duda que todavía está ahí presente. Te voy a explicar, gracias por la aclaratoria. Cuando nosotros hablamos de culposo, ¿a qué lo denominamos? ¿A qué le suena a ustedes culposo? Obviamente todos conocemos la terminología porque en medio de esta educación que tenemos en el área de seguridad vial, sabemos que es culposo. ¿Qué es culposo? ¿Cómo lo interpretan ustedes? A ver, denme un solo nombre, no alarguemos la definición. Involuntario. Involuntario, sin querer queriendo, ¿sí? Vamos a darle esa denominación para hacerlo un poco más coloquial. Dime, Jimmy. Sí, es algo que de pronto que no se tenía la intención de causarlo. Exacto, perfecto. Una de las cosas que nosotros en el área civil, penal y administrativa que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando la norma está establecida y es tácita e imperativa, que por autonomacia debe cumplirse, cuando una persona dice, yo cometí esto, tuve un acto imprudente y sin querer queriendo, pues pasó, pero el delito está. Por eso se llama culposo. La norma establece que no hay extinción de la pena, pero sí hay disminución de la pena. Entonces, ese sin querer queriendo, pues ya lo hice y ya hay el delito, ya el delito está, ya la pena está, ya la sanción está. No podemos decir, ah, bueno, pero fue sin querer queriendo, entonces no hay proceso. Se puede ir a su casa o vamos a hacer el levantamiento y pues usted se presenta y paga la multa o paga la persona, ve a ver cómo el Estado, no. Por eso se le llama culposo. ¿Qué es lo que hace la definición de culposo? Hace disminución de la pena, más no la extinción. Entonces, ahí es donde dicen y les piden a ustedes que ya no es un accidente vial, es un siniestro, porque la pena está establecida dentro de la norma, ya está tácita, escrita dentro de la norma. Fabio, te escucho.
Profe, una pregunta, o sea, todos los accidentes son culposos, todos los accidentes de tránsito serían culposos. Ya vienen a ser de pronto dolosos cuando hay un agravante en el tema de que, un ejemplo, vaya en estado de embriaguez, nunca haya obtenido licencia de conducción, haya omitido un semáforo en rojo, profe. Exacto. No, no sé qué les genera quizá la confusión en el momento de la teoría, pero me gusta que le den la denominación que establece cada uno de ellos. Vamos a colocar un ejemplo. A ver, vamos en la calle, nos encontramos a una mujer que se baja del vehículo embarazada, que manejando tenía un fuerte dolor a la altura del vientre, 9 meses de embarazo, rompe fuente en el vehículo y camino al hospital porque iba manejando y tenía que llegar ella, juro, los dolores no la dejaban continuar. No alcanzó a frenar y se lleva por delante a dos motorizados que se encontraban conversando en el semáforo. Sí, ellos estaban cumpliendo la norma, estaban detrás del rayado peatonal y ella, sin querer, pues se los lleva. En el momento, pues bueno, es llevada al médico, es atendida y uno de los motorizados pierde la vida. ¿Qué es? ¿Qué es? Ojo, Doloso, vamos a ser objetivos. Fabio dice que culposo doloso. no. ¿Cómo lo establezco doloso? Cuéntame. Pues porque ella lo hizo sin querer queriendo, porque iba para una emergencia. O sea, ella ¿Y por llevaba qué una no emergencia, culposo? no es culposo, bueno, pues para mí no es culposo porque ella no lo hizo o sea, no quería atropellar a esas personas, ella no quería Ok. matar a ese motociclista, pero desafortunadamente en su dolor de parto, pues no tuvo ¿cómo le digo?, la certeza de frenar y nunca pensó que por ese pequeño atropello o estrellada iba a matar a un conductor, pues ella nunca lo quiso hacer, ella lo único que quería era llegar a un hospital y tener su bebé. Exacto. Ajá, voy. ¿Es accidente de tránsito o siniestro vial? Siniestro vial, profe. Total, total. ¿Sí? Profe, y aquí no, Obviamente, Pero cuéntame, Jonathan. y dentro, o sea, para mí sería culposo. para mí también. Y dentro de la conducta y la dinámica del siniestro vial no puede haber una extinción de pena, ya que era pues eso es catalogado como un caso de fuerza mayor, ¿no? Sí, es catalogado. El detalle es que para la investigación criminal es bastante complicado poder dejar de lado lo que establece la ciencia y la norma es muy clara. Eso es lo que quiero que tengan claro. En nuestro país no existe extinción de la pena. Puede haber sanción civil, penal o administrativa, pero no hay extinción de la pena. Hay disminución de la pena, por eso le damos esa denominación. Culposo, doloso, cuando comete el delito en defensa propia, a eso pasan muchísimo tiempo para poder identificarlo si realmente es así o no. Yo quiero que por favor Profe, vayan pero inmediatamente. Dime, discúlpeme, Jonathan. profe, pero es que, a ver, de pronto, es que en estos días con lo del taller este de procedimiento penal, pero la extinción de la pena no se puede dar cuando de pronto es inimputable. Solo eso, pero hay que comprobarlo. ¿Cómo se comprueba que una persona que iba en el vehículo es inimputable? ¿Cuáles son los casos que son inimputables? A ver, lo Menor sabemos. de edad, que tenga un Menor de edad, trastorno mental. total, comprobado, diagnosticado, Sí, o sea, supongamos el caso de que un padre dejó las llaves y su hijo, que a pesar de tener 23 24 años, tiene un síndrome de Down y sale y acciona el vehículo porque es automático y se le monta una total. persona por encima, lo mata, no, y es inimputable, o sea, ahí hay extinción de la pena, no.
un paciente psiquiátrico también. Ajá. Mira qué particular esto que mencionas, porque justamente también ahorita les voy a mostrar un pedazo de una entrevista de una persona que tiene una condición psiquiátrica porque, creo que ustedes lo han escuchado, mataba a habitantes de calle con una piedra, ¿sí? ¿Lo han escuchado? ¿No lo han escuchado? Ya se los voy a mostrar. Y cuando él comienza a hablar, ha sido tanto el consumo de bazuco que ya no sabe coordinar las palabras ni lo que dice y se vuelve extremadamente agresivo. Él era un paciente inimputable, era una persona inimputable, sabiendo que el consumo de drogas es un delito de salud pública, es un tema de salud pública, en un tema policial, aun cuando está en la norma. Quiero leerles lo siguiente. En términos legales, un delito doloso implica la intención deliberada de cometer el acto ilícito, mientras que un delito culposo ocurre por negligencia o imprudencia, sin la intención de causar un daño. Entonces, volvemos al accidente de la mujer embarazada. ¿Es doloso o culposo? Es culposo. Para Bien, mí es culposo. ok. ¿Cómo hacemos que se vuelva lo que menciona Jonathan, que sea extinto el delito? ¿Cómo? ¿Cómo? Profe, pues creería yo que mediante la investigación, sí, o sea, supongamos que la señora llegó hasta el hospital, la atendieron de urgencia y el dictamen del médico fue que si no llegaba en menos supongamos, 10 minutos, ella o el bebé habría podido perder la vida. Con ese Exacto. dictamen se pueden pegar para eso, ¿no? Total. Ahí sería un abogado muy inteligente y que la fiscalía establezca que el derecho a la vida era fundamental, pero ¿y el derecho a la vida del motorizado? Y la ley, quiero que lo busquen. Ustedes están viendo esa materia, ¿verdad? ¿No la han visto? Procedimiento penal, sí, sí, proceso penal, Exacto. sí, sí, lo estamos viendo, profe. Bien, excelente. Pregunta a responder para la próxima clase. La vamos a traer. ¿Qué pasa? Vamos a ese caso. Plantéenselo también al profesor y vamos a traer la respuesta para la siguiente clase. No se las voy a decir, ustedes la van a traer y lo van a hacer a través de la norma. ¿Por qué es importante esto? Porque yo necesito saber ante qué posición me encuentro. ¿Es un trastorno de conducta? ¿Es un trastorno de personalidad? ¿Fue por negligencia? ¿Qué prima más? Si todos debemos garantizar el derecho a la vida, sobre todo en nuestro país, porque aquí no existe pena de muerte. Entonces, tarea para la próxima clase. Investigar. Acuérdense del caso, ¿sí? Y se los voy a preguntar. No es solamente para los que están interviniendo, para todos. Bien, llegamos entonces a la escena del crimen. Quiero que me digan qué significa lo que estamos viendo en la pantalla. Los métodos de búsqueda. Muy bien, métodos de búsqueda. Cuando llegamos a la escena del crimen, importante. Se puede hacer en espiral, se puede hacer lineal, de este a oeste, se puede hacer de norte a sur, sobre todo en cuadrícula, cuando nos encontramos en áreas rurales. Y también esto habla de el tipo de persona que comete el acto. Obviamente no es lo mismo en el tema de seguridad vial. Sin embargo, esto es muy importante conocerlo porque está dentro del trabajo que hacen las unidades de investigación criminal. Cuando yo llego y me encuentro con las cosas, ¿qué método voy a utilizar? ¿Cómo me encargo de hacer el proceso para conseguir toda la evidencia física necesaria? Algo muy importante que también discutía, no discutía, conversábamos en una asesoría que le daba a sus compañeros y yo les decía, resulta que en el momento donde se da el accidente entre el camión y el carro pequeño, en el estudio de caso por la Vía Nacional 60, no hay cámaras. Y si no hay cámaras, ¿qué es lo que tengo que hacer como profesional en el área de la criminalística? Debo recabar la mayor cantidad de evidencia física que a mí me permita esclarecer el hecho. Eso es importante para la criminalística. Imagínense ustedes el trabajo y hasta dónde y qué rango se debe cubrir porque no habían cámaras. Obviamente, también establece el caso que habían cámaras detrás.
¿Qué significa eso? Que esas cámaras también me pueden indicar a mí si la persona se detuvo, si iba a mucha velocidad, de dónde posiblemente había salido, se había lanzado algo por la ventana. Entonces, imagínense desde dónde tenemos que hacer el proceso investigativo para poder lograr esclarecer el siniestro. Porque ahí también podemos decir que fue involuntario, pero tenemos que comprobarlo, porque hubo muertes, ¿sí? Por eso es importante este proceso en en la criminalística. Continuamos. Tenemos entonces ahora la cadena de custodia. Lo más importante, lo vamos a nombrar en características generales. Documentación. ¿A qué me refiero yo con la documentación? Funcionarios policiales. ¿Cuál es la documentación de la cadena de custodia? El rótulo y la cadena de custodia. Desde que nosotros iniciamos, la fecha, el lugar. Trazabilidad. ¿Qué es trazabilidad? ¿A qué me suena trazabilidad? Profe, sería dejar, o sea, lo que uno hace ahí, que deja consignado qué personas tuvieron contacto con esos elementos, a Claro, de partir inicio, desde el inicio y desde su recolección, desde su hallazgo y recolección hasta la disposición final. muy bien, excelente, Jonathan. Acceso restringido. ¿Quiénes pueden tener acceso a esa cadena de custodia? Una vez que la entregan, ¿quién tiene el No, derecho? Los Los peritos. peritos, muy bien. No es que llegó el funcionario y dijo, ay, yo quiero saber de qué es este caso. Ay, es que fue un primo mío. Voy a entrar a... No, ya está la evidencia y una vez que se entrega hay acceso restringido. Por eso debe realizarse el almacenamiento seguro, responsabilidad total, porque esos son la evidencia física que se va a convertir en ¿qué? En un elemento probatorio. Puede ser un indicio que después va a ser una evidencia. Tenemos los procedimientos estandarizados, que es todo el proceso de investigación que se realiza en el área de la criminalística, y la continuidad. ¿Cuál es la continuidad? Que esa trazabilidad que yo comencé desde el principio del caso llegue al juez y que se presente en el proceso probatorio del juicio de la misma forma en que se entregó. Yo estuve en un procedimiento, obviamente no tiene nada que ver con el proceso vial, pero quiero contarles para que vean la importancia de esto. El joven se quita la vida a través de la asfixia mecánica por ahorcamiento. Él se coloca la cinta, un cordón, y pues obviamente comete el acto. Y bueno, hay que comprobar si era homicidio o suicidio, porque pues, no se sabe, se hace el levantamiento. En el momento que se levanta el cuerpo, ustedes saben que cuando uno está haciendo el levantamiento del cuerpo, falta un minuto, si se cae la llamada nos volvemos a conectar y ya estamos por terminar. Se le coloca la bolsa, una bolsa de papel a la persona fallecida para poder cuidar toda evidencia. Y en el momento que estamos haciendo la revisión del cuerpo, no se habían dado cuenta que tenía cortes en la muñeca, ¿sí? Entonces, la duda era, generadas por sí mismo, ¿hace cuántos intentos había tenido? Nadie lo había notado. Y era jovencito, tenía 16 años. Entonces, miren la importancia de la cadena de custodia. Obviamente ellos cumplieron con su trabajo, pero ¿qué pasa? ¿Dónde estaban esas fotos? Al momento del levantamiento del cadáver. Miren la importancia de darle continuidad y de que el procedimiento